Buenas tardes, queridos amigos. Estamos en una emisión más de MediSalud este día jueves 5 de la tarde y estamos iniciando esta emisión. Muchísimas gracias por estar pendientes, por compartir todas nuestras publicaciones. Hoy tenemos un tema importante. Vamos a hablar acerca de los aneurismas cerebrales y para ello también tenemos hoy un invitado especial que les vamos a presentar antes de comenzar y bueno, más continuar con nuestra programación. Hoy vamos a estar junto al doctor Luis Carlos Vintimilla. Él es médico neurocirujano, además también es neurocirujano vascular y base de cráneo y es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía. Así que le damos la bienvenida a nuestro querido invitado. Hoy vamos a hablar acerca de los aneurismas cerebrales. Vamos a conocer un poquito más acerca de todos los puntos necesarios que deberíamos nosotros como ciudadanos y bueno, en general, pues deberíamos conocer un poquito más acerca de las diferentes afecciones y por eso en MediSalud los martes y los jueves tenemos diferentes temas de los cuales siempre estamos compartiendo información con cada uno de nuestros queridos amigos que nos siguen a través de Medimagen Radio en Facebook Live. Y también les recuerdo que nos pueden escuchar en www.medimagenradio.net. Así que damos la bienvenida a nuestro querido invitado, el doctor Luis Carlos Vintimilla, que ya está con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros. Buenas tardes, Carla. Un gran saludo a todos los oyentes y a las personas que nos siguen en Facebook Live. Así es, hoy vamos a tener este tema y pues, bueno, yo creo que al hablar de aneurismas cerebrales, creo que es importante empezar por el inicio, ¿no? ¿Qué es un aneurisma cerebral? Bien, realmente el tema, como tú lo comentaste en tu introducción, Carla, es muy importante porque es una de las patologías más prevalentes, más presentes en todo el mundo y probablemente una de las de mayor complejidad. Al hablar de aneurisma cerebral, nos referimos a una malformación de una arteria en el cerebro, en la cual una arteria que debería tener una forma definida presenta una lobulación, es decir, una forma de un saco, lo cual se genera con una especie de bomba y esta debilidad tiene la propensión a crecer y obviamente es una de las principales causas de ruptura y de derrame cerebral. Perfecto. Y bueno, os continúo con el tema y ya sabiendo que es un aneurisma cerebral, ¿podemos explicar o especificar a quiénes afecta este tipo de aneurismas, esta patología? Bien, al ser un tema tan complejo y realmente con una importancia tan alta, siempre es importante estar al tanto de esto. Está demostrado que dependiendo del tipo de población, tenemos entre de 100 personas que podemos estar en este momento en esta área, 5 pueden ser portadores de un aneurisma cerebral. Es decir, no es una patología rara, de hecho es bastante prevalente en el medio. Existen poblaciones, por ejemplo, los japoneses en Finlandia tienen unas tasas de incidencia mucho mayor. Desconocemos los factores, probablemente sea porque se estudia mucho más a la población, pero en el fondo sabemos que 5% de la gente puede tenerlo. Esta patología es mucho más importante y es más frecuente en mujeres que en hombres. De hecho, 3 mujeres y un hombre pueden ser portadores de un aneurisma, 3 a 1 en la relación. Eh, los aneurismas se presentan en todas las edades, pero generalmente se descubre, y lamentablemente es así, por ruptura, es decir, cuando se provoca un evento de un derrame cerebral, una hemorragia intracraniana. eh, la incidencia lo demuestra que son más frecuentes entre los 50 y 60 años de edad, pero hay un 25 a 40% de presentación en los menores de 50 años. En niños es mucho más raro, solamente hasta un 2%, pero yo tengo aneurismas operados en pacientes de 8, 12, 13 años. Entonces, ¿qué quiere decir? En todas las edades podemos encontrarlos, pero que generalmente son más frecuentes en la quinta, sexta década de la vida.
Perfecto, es decir, bueno, ya las personas mayores tienen más factores de riesgo, puede ser la edad, ¿no? ¿Qué otros factores de riesgo también nos puede mencionar? Sí, esa pregunta es importante porque ya hablamos de que el sexo es importante, es decir, las mujeres tienen más que los hombres, la edad es importante. Uno de los factores más importantes asociados a esto es la presencia de hipertensión arterial, los pacientes alcohólicos, el consumo de cigarrillo. A los médicos, independiente del área neurológica, del área que sea, siempre nos toca decirle a la persona, no fume. Pero bueno, si en algún campo es completamente relevante, es en el área neurológica. De hecho, pacientes con aneurismas cerebrales, que como vamos a ver avanzando la charla, uno puede incluso descubrirlos a veces sin que se rompan, el principal consejo a ese paciente es suspender el hábito de fumar. El tabaco genera una reacción a nivel de la pared de este aneurisma que hace que pueda desarrollarse. Entonces, los factores de riesgo, resumiendo, la edad, el tabaquismo, la hipertensión arterial, entre otros. Perfecto. Y bueno, después de mencionar todos estos factores de riesgo, ¿podríamos decir que los aneurismas cerebrales son hereditarios? A ver, esta pregunta es importante porque siempre que uno tiene un paciente con un derrame cerebral, una vez que se supera la fase crítica y dramática de esta enfermedad, viene la pregunta a la familia, doctor, ¿qué riesgo tengo yo de desarrollar un aneurisma? Mi hermana, mi mamá tendrá un aneurisma. Está demostrado que la posibilidad familiar es muy baja. ¿Cuál es el consejo que damos a los familiares de un paciente que tiene un aneurisma cerebral? El principal consejo es que deberían estudiarse aquellos familiares cuando dentro de un grupo hay dos personas que han presentado un diagnóstico, ya sea de derrame cerebral por aneurisma o aneurisma no roto. ¿Qué quiere decir eso? Que un caso aislado, la familia tiene el mismo riesgo que tengo yo, hablemos así fríamente. Pero si en esa misma familia tuviéramos el hecho de que hay dos familiares, es decir, el hermano de este paciente, el tío, el papá tuvo un derrame, esa familia tiene un riesgo muchísimo mayor. Hablamos de que hay hasta un 19% de posibilidades de encontrar aneurisma en esa población. Recordemos que normalmente hablamos de 5%. Entonces, la pregunta es importante porque si bien uno no puede caer en la histeria, que siempre digo yo, de estudiarnos todos porque el tío tuvo un derrame, pero sí saber que hay parámetros con los cuales uno puede guiar. ¿Por qué? Porque saber que uno tiene un aneurisma cerebral a veces le puede cambiar la vida a una persona, en el buen sentido y en el mal sentido. ¿En qué buen sentido? Que el hecho de diagnosticar un aneurisma antes de que se rompa versus tener un paciente que llega a una emergencia en un mal estado con un derrame es abismal. Los resultados difieren impresionantemente, incluso la posibilidad de mortalidad que se maneja con un aneurisma no roto que es tratado a tiempo y en calma versus tener que tomar decisiones de urgencia, un aneurisma roto es muy diferente. Me gustaría un poco, no sé si puedo compartir mi pantalla para mostrarte algunos detalles en relación Claro que a, a los aneurismas. perfecto. Bien, un poco, no sé si estamos ahí, Carla. Sí, 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 perfecto. Bien, Estamos. me interesa un poco mostrarles al público en qué consiste el aneurisma cerebral. Es esta dilatación que vemos como una especie de bomba de carnaval dentro de las arterias intracraneanas. Este gráfico lo demuestra bien. Lo que habíamos conversado. Hay poblaciones que tienen una incidencia muchísimo mayor. Eh, Teóricamente se dice que en Sudamérica la frecuencia de hemorragia es menor, poco probable, lo que habíamos conversado, la relación mujeres y niños. Estos son los aneurismas, son todas estas dilataciones que vamos apreciando en las arterias, que de acuerdo a su tamaño, a su localización, van a generar diferentes manifestaciones. ¿Por qué cobra valor el tener un aneurisma cerebral y el diagnóstico por esto? Porque cerca del 80% de los pacientes portadores de un aneurisma cerebral van a presentar una hemorragia, es decir, el derrame cerebral. Existe un porcentaje menor, pero que no es despreciable, en el cual el aneurisma
puede avisar que se encuentra. Es decir, provoca parálisis de ciertos nervios, ciertas manifestaciones, no de derrame, o a veces se descubre cuando uno estudia otras cosas más. Entonces, es importante saber que cuando tenemos un aneurisma cerebral, lamentablemente la presentación por hemorragia es lo más frecuente, pero en aquellos pacientes en los que se descubre que hay un aneurisma no roto, son aquellos indicativos de un tratamiento. Perfecto. Y bueno, ya nos está un poquito mencionando de los síntomas. No sé si hay síntomas diferentes a lo que usted mencionaba de un aneurisma en donde ya se había roto y otros que no. Tal vez hay una diferencia en los síntomas, incluso al momento en que se diagnostica el uno que no está roto, no tiene síntomas. Así es, y eso es clave para no solamente los especialistas en áreas neurológicas, eso es clave para los médicos de información y es clave para los médicos que hacen urgencia. Eh, el dolor de cabeza es el principal síntoma de un derrame cerebral por aneurisma roto. Está descrito como el peor dolor de cabeza que este paciente haya referido. Cuando el paciente está en capacidad de contestarte en una sala de emergencia, te dice, doctor, nunca me había dolido tanto la cabeza. Es un dolor muy intenso en toda el área de la cabeza y de forma brusca. Solamente esa triada de datos en relación al dolor de cabeza a uno le obliga a pensar y sobre todo descartar una hemorragia. Generalmente el paciente con este dolor de cabeza puede presentar alteración de la conciencia, puede presentar convulsiones en un 20% de los casos. Muchos pacientes llegan en coma, otros pacientes extrañamente tienen un derrame masivo y no están en tan malas condiciones. Por eso es un abanico de posibilidades por las cuales un médico no puede darse el lujo de dejar pasar por alto la posibilidad de un derrame cerebral. Volviendo a la pregunta tuya, que aquellos pacientes en los cuales no se rompe, existen datos que obedecen a parálisis de nervio, caída del párpado, dilatación de la pupila, alteraciones visuales. Cuando hay aneurismas muy grandes, yo he tenido pacientes que el aneurisma es tan grande, pero no se ha roto, pero provoca un efecto de masa como si fuera un tumor. De hecho, le dicen, mire, este paciente tiene un tumor y uno ya empieza a evaluar las placas, dice, no, esto no es un tumor, esto es un aneurisma grande trombosado, dentro de las posibilidades. Obviamente, con el acceso de imágenes que tenemos ahora, la facilidad de hacer angiotag, angiografías, angioresonancias, uno llega a un momento en que diagnostica más y eso es lo que se busca. Los japoneses tienen una conducta de pedirle exámenes radiológicos a todos, y máxime a aquellos familiares de pacientes que ya tuvieron una hemorragia, y con eso logran pesquisar una gran cantidad de aneurismas no rotos, muchos de los cuales probablemente nunca se iban a romper, pero ya sabemos que tiene, y lo mejor que puede pasar aquí en cualquier parte del mundo es tratarlos antes de que se rompan. Perfecto, así que es importante también visitar al médico para los chequeos de rutina. También se puede diagnosticar en un simple chequeo. A ver, los aneurismas no. Los Ujú. aneurismas, como te decía, cuando hay una manifestación grave o cuando hay estos síntomas asociados. Pero tu pregunta es importante en el sentido de que el manejar la presión arterial, el tema del tabaquismo, del alcohol, hay pacientes, por ejemplo, que acuden por otras causas a un médico. Dicen, sí, me diagnosticaron quistes en los riñones, me dijeron que tengo un soplo cardíaco, diferentes cosas que los médicos, y no solamente un especialista, te hablo de médicos reales, deberían sospechar. Pacientes con poliquistosis renal, es decir, múltiples quistes en el riñón, tienen que estudiarse el cerebro. Pacientes con una coartación aórtica, que es una condición cardiológica, son aquellos pacientes a los cuales uno sí o sí les pide un estudio cerebral porque todas estas condicionan cambios en la dinámica sanguínea y que pueden condicionar el aumento o la aparición de aneurismas. Entonces, sí se puede tener una sospecha, y el mayor factor, la hipertensión arterial, que sabemos que está ligada a todas las patologías y que dentro del manejo de aneurismas es clave porque
En aquellos aneurismas en los cuales no se opta por un tratamiento, por lo menos uno tiene que optimizar ese factor de riesgo que es la hipertensión. Perfecto, sí, ahí nos queda mucho más claro todos estos puntos. Y bueno, después de conocer qué son, a quiénes los afectan, factores de riesgo, si es hereditario, podemos pasar al punto de cómo diagnosticamos un aneurisma cerebral. Perfecto, Carla. Voy a proceder nuevamente para compartir mi pantalla. Perfecto. Bien. Lo más importante en el diagnóstico es la sospecha clínica. El saber que aquel paciente, como decíamos, que llegó con un dolor insoportable, algo que nunca le había pasado. El protocolo de manejo es estandarizado, uno tiene que hacer una tomografía de cráneo en la cual uno, en los casos de un aneurisma, tiene este patrón. No sé si se está viendo claramente ahí, Carla. Eh, eh, no, no, Hola. no se está compartiendo. No sé si le puede otra vez Perdón. Voy. compartir. Sí. Ajá, sí, no se preocupe. Ahí está. Perfecto, ahí estamos. Ya, Sí. esto que estamos viendo aquí son patrones de tomografía cerebral, de TAC cerebral, en las cuales vemos la hemorragia en las diferentes Mm. formas, ¿no es cierto? El estudio, generalmente con la tomografía, uno ya sabe que tenemos un aneurisma y debemos proceder a realizar estudios complementarios que afortunadamente los tenemos en acceso todos, que el más importante y uno de los más factibles es la angiotomografía, en la cual podemos diagnosticar, como lo demuestra acá, los aneurismas, que tiene una tasa muy alta de sensibilidad. El gol estándar, es decir, el estudio ideal, clásicamente era la angiografía, pero es un estudio invasivo, costoso y que probablemente no se usa solamente en casos muy dudosos, en casos en los cuales uno debe tomar una siguiente conducta. Y el hecho de una resonancia magnética, como lo estamos viendo acá. Entonces, esos son los estudios nuevamente basados en la necesidad de saber lo que estamos, en lo que estamos buscando y de acuerdo a lo que es la sintomatología del paciente. Perfecto. Y bueno, también es importante los tratamientos, ¿no? No sé si nos puede comentar el tratamiento de los aneurismas, tal vez detallarnos un poquito cómo se realiza. Perfecto. Antes de abordar el tema, sí es importante hablar de las complicaciones que genera y por qué debemos tratar un aneurisma. Así como hay otro tipo de patologías vasculares, malformaciones, ciertos cavernomas, que a veces se descubren y uno puede plantear un tratamiento de observación. Generalmente con el aneurisma cerebral uno no puede estar dándose ese tiempo. Máxime si el aneurisma presenta ciertas características que nos obligan a plantear una modalidad terapéutica. Cuando nosotros hablamos de tratamiento, tenemos, voy a mostrarlo ahora, las opciones son desde un tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico, que es lo que mi especialidad me permite realizar, el tratamiento endovascular, que es una opción que tenemos acá. ¿Por qué es importante hablar de tratamiento quirúrgico? Porque si a un paciente que está con aneurisma roto no se le hace nada, la mortalidad al mes es de cerca del 50%. La posibilidad de complicaciones es muy alta. Por el otro sentido, si uno le plantea un tratamiento al paciente, es decir, vamos a operar este aneurisma, la tasa de mortalidad que hablamos sobre un 50% baja ostensiblemente dependiendo de la serie del cirujano que va a plantearlo. La cirugía consiste en la aplicación de diferentes medidas para excluir este aneurisma. Como vemos acá, usamos clips, este es un poco el histórico de los clips, tenemos de los más modernos de titanio últimamente. Cuando uno tiene un aneurisma como esto, seguimos el cursor, este es el aneurisma, la idea es hacer un tratamiento de otro aneurisma más y aplicar un clip. Como vemos acá, estos diferentes dispositivos que son de titanio permiten que el aneurisma quede completamente clipado, es decir, excluido la circulación y lo más importante, la pared de la arteria queda completamente tratada y reparada.
Existe, no es una discusión, son las opciones mundiales de cuál terapia es la mejor. Lo vamos a conversar en un momento más. La mejor terapia es la que sea la más favorable para ese paciente. Aquí es importante comentar esto. La técnica endovascular, que es una especie de cateterismo, como el que se hace en el corazón, que permite, que permite excluir mediante eh, un tratamiento que ya lo tenemos en nuestro medio, que es un tratamiento también efectivo. La importancia de tratar es porque, nuevamente, si no trato ese aneurisma y se vuelve a romper, es decir, un segundo episodio de hemorragia, la mortalidad es sobre el 80%. Es dramático. Cuando estamos con un paciente en cuidados intensivos es un tema complejo porque las decisiones siempre implican la posibilidad de que las cosas no vayan bien. Me adelanto un poco, pero por ejemplo, el pronóstico cuando un aneurisma es tratado en un centro que maneja un volumen adecuado y con experiencia es bastante bueno, pero cuando son operados o son tratados en forma muy ocasional, los resultados no son buenos. Eh, la posibilidad de complicaciones derivadas, y ahí viene lo otro, por lo cual el aneurisma, yo siempre digo, es una de las peores enfermedades del cuerpo, es que no solo se acaba el proceso cuando se clipa el aneurisma, uno dice, ah, qué lindo, salimos todos contentos después de una cirugía súper larga, luego vienen complicaciones asociadas. Es una enfermedad que no acaba ese momento, entonces es complejo, por eso es que lo que se busca a nivel de todo el mundo es tener un manejo estandarizado en centros que agrupen esta casuística, porque se ha visto que mientras más se operen, probablemente mejores resultados hay. Perfecto, es importante siempre contar con los mejores tratamientos. Y bueno, antes de hablar sobre la prevención, que también me gustaría tocar ese punto, no sé si nos puede detallar lo que usted había comentado de los diferentes tratamientos y cuál sería el mejor. Bien, no existe una fórmula mágica para decir todos los aneurismas se operan, todos los aneurismas se embolizan o a este no le hago nada. ¿De qué depende? De muchos factores, dentro de ellos la condición neurológica primero, perdón, cuando el aneurisma está roto o no roto. El tema de aneurismas rotos obliga a un tratamiento. Uno no puede decir, no, no le voy a hacer nada, salvo que las condiciones del paciente sean tan malas que es un paciente que esté a punto de morir, que su estado neurológico sea muy malo, en el cual ningún esfuerzo va a implicar una mejoría. Pero, nuevamente, en aneurisma roto se tiene que plantear un tratamiento. En el caso de la cirugía, que es lo que yo hago, nosotros propugnamos el tema de cirugía precoz, es decir, tratar de que el paciente antes de las 48 o 72 horas ya esté operado. ¿Por qué? Primero, porque hemos logrado excluir el aneurisma y ya bajamos ese riesgo de 80% de mortalidad si se vuelve a romper. Segundo, porque con los manejos protocolizados quirúrgicos, nosotros logramos prevenir en un alto porcentaje la posibilidad de hidrocefalia, es decir, que ese sangrado inicial provoque un acúmulo de líquido en el cerebro. Logramos evacuar hematomas asociados, lavamos esa sangre lo más que podamos, porque ahí viene el segundo enemigo, aparte de la ruptura del aneurisma, y que es la posibilidad de desarrollar un vasoespasmo. ¿Qué quiere decir esto? Que las arterias empiezan a estrecharse, a estenosarse, y eso provoca infartos cerebrales. Es muy frustrante. Uno sale de una cirugía, estamos todos contentos, el paciente evolucionando bien, y en determinado momento, luego de cuarto, séptimo día, comienza a paralizarse un paciente. Y uno sabe que se viene un vasoespasmo y muchas veces nos hace perder la batalla. Entonces, nuevamente, una cirugía precoz logra bajar todos estos factores. Nosotros tenemos un trabajo publicado, lo hicimos con nuestro grupo de trabajo de Chile hace algunos años, lo presentamos en un congreso internacional. La ventaja de una cirugía precoz con un protocolo adecuado, es decir, no solamente entrar y poner un clip, no, hacer muchas maniobras quirúrgicas buscando disminuir la posibilidad de las complicaciones de morbilidad y obviamente la mortalidad. Vamos a la otra parte de la pregunta. Cuando el aneurisma no está roto, es complicado. Yo hoy acabo de ver dos pacientes con aneurismas
no rotos, con características muy diferentes en los cuales uno tiene que saber qué es lo mejor para ellos. ¿De qué depende la decisión? De las características del paciente. Digamos que el paciente tiene 80 años, yo creo que no amerita un tratamiento, una observación justifica. Hablamos de aneurisma no roto. Las condiciones, puede ser un paciente no de demasiada edad, pero mal manejado su diabetes, nefropatías, insuficiencia renal, obviamente costo-beneficio de preferir la observación. Dentro de los otros factores, aparte de las características del paciente, tenemos las características del aneurisma. Si yo tengo un aneurisma que evaluando tamaño, evaluando la configuración y su localización, pienso que el tratamiento es peor que la observación, uno tiene que aguantarse y plantear una observación. Está demostrado, bueno, no demostrado, pero las series indican que los aneurismas pequeños tendrían menos posibilidades de romperse, lo cual es relativo. Yo he operado pacientes con derrames cerebrales secundarios a aneurismas pequeños. Uno dice, no, ese aneurisma en otras condiciones nunca se hubiera roto. Entonces, es importante el tamaño, la localización del aneurisma, y un factor que es importante y que incluso recurre a tu pregunta inicial, el tema familiar. Los pacientes con una historia familiar, con ese grupo familiar con presencia de derrames y aneurismas, tienen un riesgo mayor, sobre todo los hermanos. Es decir, más que decir el hijo de este paciente que también tiene el riesgo, los hermanos están en un grupo especial y por eso es que uno tiene que estudiarlo. Máxime si son gemelos, por ejemplo, hay ciertas características, claro, nada es absoluto, pero uno cuando ya maneja volumen de estos pacientes sabe a quién tiene sí o sí que pedirle porque sabe que lamentablemente pueden haber complicaciones y nuevamente la tendencia mundial es tratar de brindar una opción terapéutica a los pacientes antes de que se les rompa. Perfecto. Y bueno, luego de su explicación nos queda mucho más claro esas dos posturas. Pero luego del tratamiento, de la cirugía, tal vez hay algunas secuelas para los pacientes. Es muy buena tu pregunta porque a diferencia de muchas patologías en las cuales uno siempre quiere salir triunfador y uno quiere ser muy optimista, los que estamos metidos en el área de aneurismas sabemos de que la cautela es lo más importante. ¿Por qué? Volvamos a los números, que siempre con números queda más claro todo. Un 13% de los pacientes se van a morir antes de llegar donde un médico. Son aquellos pacientes, dentro de esto se incluye, por ejemplo, aquellos pacientes que tuvieron un accidente, que se cayeron y fue porque se rompió un aneurisma. Aquellos futbolistas que tienen una condición cardiológica o aneurismas cerebrales y hacen un síncope en pleno partido. Cuando aquellos pacientes, los que no han fallecido, logran recibir una atención médica, es importante saber de que a pesar de que todo vaya bien, hay un 30% de pacientes que pueden tener secuelas y a veces secuelas importantes. Vamos a un grupo más fino todavía, aquellos pacientes que todo fue bien, que el clipaje, el tratamiento de aneurisma fue bueno. Las escalas neuropsicológicas han demostrado que la mitad de ellos no van a volver a tener su estilo de vida anterior. Uno los ve físicamente sin defecto, perfectos, contentos, pero el tema psicológico, el tema de complicaciones a veces no evidenciables al momento, son muy importantes. Entonces, hablamos de números tan terribles, hablamos de mortalidades tan altas, entonces es el reflejo de que no es una patología sencilla y nuevamente, cuando uno maneja los aneurismas, cuando uno tiene los pacientes con esto, uno trata de tomar la mejor decisión. Complemento la pregunta de hace un momento. A mí me ha tocado pedir el apoyo de la otra terapia, la terapia endovascular, que yo la considero que van de la mano con la cirugía. Aquí no es que el que hace lo uno no debe hablar mal de lo otro, no, son terapias complementarias. Los grupos de trabajo con los cuales yo tengo contacto en aneurisma, nos permiten tomar las mejores decisiones. A veces uno quisiera operar a un paciente, a veces no es factible, plantea la otra opción y viceversa. Entonces, ese es lo complejo de esto. Por eso que yo siempre, como lo dije hace un momento, considero que al aneurisma creo que no le gana nada.
Perfecto, sí, y bueno, con todos los puntos que nos acaba de mencionar, pues es considerable la mortalidad también, y sobre todo que no sé si tal vez puede llamarse también como en algunas patologías la muerte súbita, puede ser. Sí, a ver, muerte súbita generalmente tiene un origen Ujú. cardiológico, pero Ajá. hemos visto gente que en la autopsia se ha demostrado que el tema fue un ictus, es decir, un derrame cerebral masivo, que generalmente es lo que condiciona. Tenemos casos incluso importantes de gente muy conocida que ha tenido esto, que han colapsado en medio de un show musical, en medio de un partido, en medio de una presentación. Entonces, realmente sí es así. Perfecto. Y en cuanto a los puntos de prevención, ¿cómo podemos prevenirlos? Por ejemplo, no sé, me imagino, y bueno, usted nos comentará más, ustedes, bueno, lo serían prevención en cuanto a evitar esos factores de riesgo como la presión alta. ¿Esos serían los puntos de prevención? Sí, un paciente, hablemos de aquel paciente que ya tuvo un derrame cerebral, que luego de todo su estudio, luego de su tratamiento, supera el tema y que sabemos que, por ejemplo, tiene un segundo aneurisma, que esto se ve en un 20 a 30% de pacientes, la posibilidad de aneurismas múltiples. Ese es el paciente que sabemos que tiene que tratarse, que tiene que dejar de fumar si es que lo era, si por algo no quiere operarse de la otra lesión o no quiere tratarse, tiene que ser muy controlado el tema de su hipertensión arterial. Hay factores por los cuales no podemos incidir. Decíamos, 3-1 mujeres versus hombres, ahí no podemos hacer nada, pero sí podemos tratar la presión, podemos tratar el tema, ¿no es cierto?, del tabaquismo. Contra la edad no podemos hacer nada, pero como te digo, la posibilidad de hacer un seguimiento adecuado es complicado. Uno a veces quisiera saber, tener una bola mágica que le diga cuál es el paciente que va a andar bien, cuál va a andar mal, a cuál se le va a romper o cuál es el que morirá de 90 años de cualquier otra cosa y no de ese aneurisma que lo estamos viendo en este momento en el consultorio. Por eso es que uno tiene que estarse todo el tiempo formando, revisando los números, revisando las series, porque es un problema no solamente acá, en todo el mundo, el tomar la mejor decisión. Nuevamente, independiente de la terapia por la que se opte, el tema de prevención en aneurisma no roto es lo más importante. Perfecto, creo que nos queda más claro con todos los puntos que nos acaba de mencionar y nos acaba de detallar. No sé si por ahí se nos puede algún punto importante acerca de los aneurismas cerebrales. Bien, la asociación con otras patologías, la posibilidad, Mm. hemos tenido pacientes con aneurisma y tumor cerebral, por ejemplo, raro. Yo también estoy con un paciente con una malformación arteriovenosa, más aneurisma, complica porque obviamente si ya lo uno era malo, la sumatoria es complicada. Y lo otro que es importante, porque probablemente mucha gente que oiga esto va a salir asustada, chuta, el aneurisma mejor me hago lado, como dicen, pero no. Saber que en grupos de trabajo, cuando las cosas, y Dios ayuda, yo siempre digo, se hacen de la mejor forma, el pronóstico es bueno, es bueno. Sabemos que hay una mortalidad alta si no se trata. Sabemos que hay mortalidad si se trata, pero hablamos de, en el caso de las series locales, si tenemos una mortalidad de 50% con un adecuado tratamiento, eso baja a 5 o 8%. Entonces, eso es un parámetro que se da en todo el mundo en grupos de trabajo. Las técnicas de rehabilitación con las que contamos, los especialistas en neurorehabilitación, hacen que aquellos pacientes que están en ese grupo de ese 30% que presentaron una complicación asociada, una parálisis, una hemiparesia, un trastorno, incluso trastornos psicológicos, pueden ser tratados y de hecho los resultados 15, 20 años atrás versus los resultados actuales son realmente abismales en diferencia y sobre todo positivas. Perfecto. Le agradecemos por toda esta información, por habernos acompañado esta tarde. No sé si tenemos algunas conclusiones de este tema para ya ir poco a poco cerrando nuestro programa. Bien, dentro de las conclusiones más importantes, explicarles que no es un tema familiar, no es que si yo tuve un familiar directo lo voy a tener, no.
ese riesgo es mínimo. De hecho, como te dije, si hay un solo familiar adicional, ese mismo riesgo que podríamos tener tú o yo, cambia cuando hay dos familiares directos. Uno. Dos, el énfasis en la prevención, lo que tú comentabas, hipertensión, tabaquismo, hábitos y alcohol son circunstancias que condicionan alteraciones en esto. Los aneurismas no son congénitos, es una alteración de las paredes de las arterias que se va desarrollando con el tiempo. Por eso es que 2% se rompen en los niños, pero sí la gran mayoría en la sexta, séptima década de la edad. Entonces, quiere decir que es un proceso progresivo, paulatino, en el cual si uno puede inferir en muchos de los factores, generalmente no se desarrollan. Perfecto, le agradecemos mucho por habernos comentado acerca de los aneurismas cerebrales, un tema importante, un tema que quisimos abordarlo porque es uno de las principales también afecciones, no se conoce mucho y pues el tema está aquí y espero que todos quienes nos están sintonizando, nos están viendo y escuchando, pues puedan compartir también esta información que es ideal para todos conocer y sobre todo para tener y hacer énfasis en esos factores de prevención como es evitar el tabaco, además de alimentarnos bien para evitar problemas con la hipertensión arterial, en cuanto también a otras patologías que ya lo hemos venido hablando día tras día en nuestro programa, así que espero que todas las recomendaciones que les damos todos los días usted lo pueda acatar, porque aquí dejamos toda la información necesaria, pero también depende de usted que pueda poner en práctica y pueda cambiar esos hábitos, los hábitos que no son tan buenos para nuestra salud y en este caso pues creo que es uno de los importantes el hecho del tabaquismo, ¿no? Así que espero que toda esta información sea útil y pues puedan compartirla también con más personas para sobre todo prevenir. Perfecto, Caldita. Muchas gracias por la invitación a las órdenes y ha sido un gusto hablar de este tema tan importante con ustedes. Le agradecemos a usted, en realidad información muy importante. Cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga, las personas que nos están viendo también nos pueden dejar en comentarios, estaremos pendientes de cada uno de ellos y pues nada más que agradecerles por estar en sintonía con nosotros, por estar siempre en Medisalud. Recordemos que nuestro programa son los martes y los jueves a las 5 de la tarde. Y antes de despedirnos, les comento que el próximo martes vamos a estar junto a la doctora Belén Reyes y estaremos hablando acerca del hígado graso, así que desde ya les invito a que nos puedan sintonizar la próxima semana. Muchísimas gracias, soy Carla Arce y hoy estuvimos con el doctor Luis Vintimilla hablando acerca de los aneurismas cerebrales. Gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Gracias.